Hola mis amores, bienvenidos a este vídeo en el que nos vamos a la casa de perfumería de Jean Paul Gaultier. Vamos a conocer, opinar, descubrir el nuevo perfume femenino que se llama Gaultier Divine. Aquí lo tenemos. Jean Paul Gaultier nos presenta este perfume en el año 2023. No han indicado que sea una edición limitada, por lo cual esperamos verlo y poder probarlo en distintas perfumerías de aquí en adelante. Lo vamos a encontrar en tres tamaños, 30, 50 y 100 mililitros. Lo que tengo aquí es la de 50 mililitros. La caja es esa lata que a veces es un poco difícil de abrir porque tenemos en la base donde va el perfume. Yo ya he empezado con él abierto para no tener ese problema de pelearme con la caja, ¿verdad? Pues ya lo tenemos, lata de metal como siempre con este Gaultier que lo tenemos aquí. Cuando nos vamos a la botella vemos ese torso femenino que ya también conocemos de Jean Paul Gaultier, donde en esta ocasión han querido reflejar ese cuerpo femenino con el corset que en su día Jean Paul Gaultier diseñó para Madonna, para sus conciertos, para sus vídeos, que era tan llamativo en la zona de que vemos la zona superior del corset. No vayamos a decir una palabra que YouTube nos corte. Bueno, pues ahí lo tenemos, un corset donde pone esto. Muy importante, bueno, aparte de la argolla del perfume, señalar que cuando lo compramos, para que nadie se lleve un susto al comprarlo y se piensen que solo han dado mal, esta es la botella de 50 mililitros, como os he dicho, y cuando la abres, prácticamente digamos que la botella es más grande que los mililitros que lleva. Parece que según la abres o se ha evaporado o viene medio gastada, pero no es así. Es que los mililitros que lleva son menos o la botella es más grande. Eso para que no nos llevemos sustito. Pero bueno, vamos a ir a lo que nos interesa, que ya lo sé, que es cómo es este perfume. Vamos a leer las notas y ya lo comentamos. Este es un perfume presentado en el año 2023 de la familia Ámbar Floral. Nos dicen muy poquitas notas, aunque tampoco es necesario mucho más, la verdad. Tenemos merengue, notas marinas, azucena y flores blancas. Bien. Antes vamos a comentar qué son las notas marinas, que muchas personas me andaban preguntando. A veces describir un olor es un poquito complicado, difícil, porque es como si te preguntan ¿a qué huele la cereza? ¿O a qué huele el melocotón? Porque un melocotón huele a melocotón, ¿verdad? Y no se puede comparar nada más. O una nota amaderada, es que la madera huele a madera, sin poder compararse con otra cosa. Entonces, a veces las notas marinas las podemos reconocer tal cual, y más que este huele a agua salada, no a algas, no a pescado, no nos confundamos. Este huele a mar salada, a agua salada, como el olor que suele tener de notas marinas los perfumes de Acqua di Gio o el perfume de Carolina Herrera de el CH Under the Sea o una cosa así, ¿vale? El que era con aroma, el que es de color morado, Under the Sea, pues ese también tiene unas notas marinas que son las que podemos reconocer en este perfume. Te hago relación con las notas marinas. No creas que los dos perfumes mencionados se parecen a este perfume, que no es así, ¿de acuerdo? Duración e intensidad. Este perfume tiene una duración como de unas 6-7 horas, con una intensidad de salida media, que termina siendo un perfume de intensidad suave. Es un perfume suave. Bien, importante, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo vamos con este perfume? Como visteis el unboxing, no voy a atacar a tope el perfume, porque entiendo perfectamente que el que a mí no me gusten las notas marinas no es referencia para aquellas personas que sí les gustan las notas marinas. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Pero yo lo voy a explicar como siempre con mis palabras y por supuesto dentro de mis gustos. Es un perfume que
tiene, digamos, dos partes a diferenciar olfativamente. Como os dije cuando nos pusimos este perfume por primera vez, vamos a diferenciar muy bien esa parte de flores blancas. Las flores blancas, la azucena, junto con un merengue que es casi es avainillado, ¿de acuerdo? El merengue que vamos a notar es como una vainilla glaseada, como si estuviera con mucho azúcar glass, como si tuviera crema, algo, es una vainilla muy light. El merengue que vamos a sentir aquí, por supuesto, es esa vainilla muy light y azucarada, que junto con estas flores blancas también vamos a notar que es un perfume con buena cantidad de almizcle blanco. Yo creo que por eso lo notamos muy incluso sensual. Esta parte aquí es una gozada, la verdad es que sí. Después entramos en la suavidad, ¿vale? Es una gozada, o sea, el primer spray con estas flores blancas, la azucena, ese merengue, esa parte cremosita, vainilla suave que tiene, es un aroma que es una gozada siempre y cuando te guste estas tonalidades, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tenerlo en mente y tenerlo en cuenta. Esa parte del aroma tampoco es nada más complicado. No es un aroma complicado, no es un aroma enrevesado, no es un aroma que sea en plan que digas, joder, menuda novedad, ¿vale? Vale. Huele rico, pero que no nos están presentando nada súper mega nuevo, también te lo digo, ¿no? Sin que entremos, no voy a entrar, por cierto, no voy a entrar en decir si se parece a esto, aquello o lo otro. Vamos a apreciar el perfume por lo que es, ¿de acuerdo? Bien, como os decía, esa es una de las partes de este perfume, que a mí me encanta, huele muy rico. Bien, ahora bien, por supuesto, en mi piel puedo notar, diferenciar y sentir esa parte de las notas marinas, agua salada, que por supuesto, claro, en el primer spray sientes este spray que echamos aquí, sientes esa salida de flores blancas, dulces, tal, dices, ¡hala, qué rico! Pero claro, rico para quien le gusten las notas saladas. Sé que muchos y muchas de vosotras os gustan esas notas, pero si no te gustan y las sientes en mi piel, yo es que, pues precisamente porque como no es algo que me guste, será por eso que las diferencio muy rápido. Entonces, rápidamente vamos a sentir como ese regustillo de mar se hace presente en las notas del perfume y lo vamos a sentir y se hace notar, ¿de acuerdo? En el primer momento, porque ahora vamos al impacto que hace la suavidad del perfume. Efectivamente lo llevé puesto. Prácticamente el mismo día que os hice el unboxing dije, que me lo pongo y me lo pongo para ir a trabajar y salir con él y lo he llevado algún que otro día. ¿Lo disfruto? No, realmente lo he estado llevando puesto precisamente pues para ver esa duración e intensidad del perfume, porque es importante a la hora de haceros esta reseña. Pero aunque no lo disfruto, tampoco me ha molestado, porque he de decir que aunque sí efectivamente el calor que está haciendo estos días puede afectar tanto en la duración como en la intensidad del perfume, sí que es verdad que como el perfume se suaviza, no es un perfume intenso, ni mucho menos. Como se suaviza, a la que te quieres dar cuenta, no me molestaba, pero nada, de nada, de nada. O sea, si, como suelo decir, si te acercas la mano, si te lo aproximas el perfume, sí que por supuesto pues podía notar esa nota marina con todo lo demás, pero en el uso diario, en el moverme, en el estar, pues no me causaba ni mayor molestia porque es un perfume, un aroma suave. Esto me lleva a pensar que efectivamente, como va a ser un perfume que ha venido para quedarse, lo que nos encontraremos es que nos van a sacar nuevas versiones de este perfume, por supuesto. Entonces, pues ya nos sacarán el Le Parfum, el Intense, el lo que sea,
en el que potenciarán las notas o las enrevesarán un poquito. También razón, esto es como, o sea, ya lo estoy viendo venir, esto es como el primer CEM de Paco Rabanne, en el que veíamos que nos sacaban crema, esa cremita, el mango, tal, 4 notas decía, si es que luego aunque tenga muchas más, huele a 4 notas, ¿no? Entonces dices, este perfume es exactamente lo mismo. Nos sacan una primera versión donde nos ponen 4 notas de perfume, una primera versión suavecita en la que ya nos irán presentando versiones más potenciadas. Entonces, bien, por eso también creo que en este sentido pues nos pasa como cuando nos presentaron ese de Fenty u otros perfumes que hemos conocido, ¿verdad? Que dices, bueno, huele rico, huele bien, pero no es tampoco ninguna ni gran novedad, ni me vuelve súper loca, ni tiene una complejidad olfativa. Vamos a llegar ahí, esa complejidad olfativa en la que dices, madre mía, lo que nos han presentado. Pues no, ¿vale? Huele rico, huele muy bien. Para mí, excepto por las notas marinas, que es lo que hace que este perfume no me guste, ¿de acuerdo? Pero quizá próximas versiones. Está creado para tener continuidad, ¿de acuerdo? Así que veremos por qué camino va. Ya os lo dije, o sea, no es un perfume que a mí me haya gustado. Yo os recomiendo no lanzaros a ciegas, más que nada conocer vuestros propios gustos personales, y si conocéis un poquito otros perfumes, ya sabréis si las notas marinas os gustan o no. Nota de agua salada, ¿de acuerdo? Agua de mar, ¿de acuerdo? Para que sepáis si este perfume os va a gustar o no. Yo siempre os lo digo, un perfume, y me da igual, a mí me da igual que yo me lo ponga, con este no he recibido ni halagos ni reacciones porque es muy suave. Yo os lo estoy advirtiendo, para mí en mi piel se ha quedado suave. No he recibido ni siquiera reacciones y me lo he llevado a trabajar y he salido con él. ¿Qué os decía? Os lo dije en el unboxing, ¿vale? Perdonadme si charloteo mucho, pero es que creo que es importante tenerlo en cuenta. Al final, da igual que un perfume se digan 1000 maravillas de él, porque no sé lo que llegarán a decir de este perfume. Me da igual. Da igual que un perfume digan 1000 maravillas. Da igual que un perfume tenga una publicidad maravillosa. Da igual que a todo el mundo y que le lancen a alguien halagos o cualquier cosa. Un perfume te tiene que gustar a ti y te tiene que gustar de principio a fin. No tiene sentido que si a ti te gusta, o no te gusta, mejor dicho, un tipo de aroma o un aroma dentro de un perfume, lo utilices y lo uses a disgusto, porque al fin y al cabo hay muchísimos perfumes que nos gustan de principio a fin y que al final, si te pones algo que tiene algo que no te gusta, vas a olerte a ti misma raro y no vas a estar a gusto, ¿de acuerdo? Hay muchos perfumes. Este perfume no es para mí por esa nota salada que sí se le nota. Tampoco es para mí porque es suave, también te lo digo. Mira, a ver, no me disgusta, te lo vuelvo a decir mientras lo voy guardando. No me disgusta porque es suave y no me ha molestado. Pero si yo me pongo un perfume, quiero que sea una bomba de perfume. A ver, yo a estas alturas, porque me gusta, pues eso, que también tengo mis momentos de perfumes suaves. Pero como no me gusta ese tipo de aroma, pues no lo voy a usar. Efectivamente, sé que hay chicas, chicos, que os gustan las notas saladas y que probablemente cuando lo probéis os pueda gustar. Pues mira, no lo sé. Yo de verdad con este perfume lo que os recomiendo es probarlo. No tengáis ansia viva de comprarlo, como hice yo, a lo loco sin esperar a que llegara a todas las perfumerías, porque aunque Jean Paul Gaultier haya anticipado su venta en la página oficial de Jean Paul Gaultier, poquito a poco llegará a todas las perfumerías y podréis probarlo. Así que esperad. Por supuesto, es muy importante que cuando lo probéis vengáis y me contéis qué os parece. Es un perfume femenino, ¿de acuerdo?
A quien le guste, mirad, como no es para mí, lo dejo para las ocasiones especiales que cada uno quiera, siempre que os gusten. Femenino, edades, lo mismo, mira, vamos a dejarlo esa nota en blanco, ¿de acuerdo? Y a quienes de vosotros os haya gustado, contadme, por supuesto creo que es femenino. ¿Lo creéis para momentos especiales? ¿Para qué edades lo creéis? ¿Para qué época del año? Pues contádmelo vosotros para que así yo no sea injusta con el propio perfume. Así que, amores, gracias por estar ahí, gracias por haberme acompañado. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.